La impactante noticia de que el exmiembro de NCT, Tail, estaba involucrado en un grave caso criminal con una mujer extranjera sacudió a los fans en 2024. A medida que pasaban los meses sin actualizaciones, la historia se desvaneció en la incertidumbre, dejando a muchos preguntándose qué estaba pasando realmente. Con una fecha de juicio en el horizonte, las recientes apariciones públicas de Tail han captado la atención de muchos, así que echemos un vistazo más de cerca a dónde ha estado últimamente. SM Entertainment lanzó un comunicado impactante el 28 de agosto, diciendo que apenas recientemente se había enterado de que Tail estaba bajo investigación policial por un delito grave relacionado con una agresión sexual, tras lo que calificaron como una revisión exhaustiva pero decidida. SM llegó a un acuerdo con Tail para que se retirara de NCT. SM prometió más actualizaciones y se disculpó públicamente por el estrés que el caso ha causado. La noticia y la decisión de SM de expulsarlo tan rápidamente del grupo dejaron a todos atónicos, ya que la compañía no es precisamente conocida por expulsar a artistas de sus grupos tras escándalos. Sin embargo, las reacciones de la empresa y de sus compañeros de NCT llevaron al público a creer que la situación era aún más grave de lo que inicialmente se pensaba. En cuestión de horas, las cuentas oficiales de NCT y NCT 127, así como las cuentas personales de los miembros, dejaron de seguirlo. Incluso Taeyong llegó a eliminar todas las fotos que tenía con Tail en su Instagram. Al presenciar esto, muchos se convencieron de que el crimen cometido por Tail debía ser especialmente atroz. El escándalo también afectó los calendarios de los demás miembros. El evento de firmas de autógrafos en solitario de Yu, programado para el 29 de agosto, se pospuso, al igual que los eventos de llamadas de fan de Mar y Aechan. La plataforma Bubble también quitaron la cuenta de Tail, mientras que NCT Song anunció que eliminarían su contenido del juego y lo excluirían de futuras actualizaciones. Además, las cuentas de fans dedicadas a Tail cerraron de inmediato. Algunas personas incluso rompieron sus photocards y las quemaron. El número de seguidores de Tail se desplomó en más de 1 millón en una sola tarde. Posteriormente, la policía de Bombay informó a KBS que recibieron una denuncia en junio por parte de una mujer adulta, desmintiendo los rumores de que la víctima era un hombre o una menor de edad, y formalmente acusaron a Tail. Se negaron a proporcionar más detalles para proteger la identidad de la víctima. SM emitió luego un comunicado de seguimiento negando tener conocimientos previos de las acusaciones, alegando que tanto la agencia como Tail se enteraron de las acusaciones a mediados de agosto. También confirmaron que Tail fue interrogado por la policía el 28 de agosto, el mismo día en que se anunció su salida del grupo. Las teorías y especulaciones surgieron como locas, pero el único hecho firme hasta ese momento era que tanto las autoridades como su propia agencia estaban tratando las acusaciones con extrema gravedad. El 13 de septiembre, la policía de Seúl, Bombay, confirmó que el caso de Tail había sido remitido a la fiscalía, aunque no fue detenido. Sin embargo, en ese momento, los detalles exactos del crimen seguían sin estar claros. No fue sino hasta el 7 de octubre que la historia completa salió a la luz. Tail fue acusado de agredir a una mujer ebria en junio junto a 2 conocidos no celebridades. La víctima presentó el informe ante la policía el 13 de junio. Los cargos fueron por agresión agravada en estado de incapacidad, lo que implica agredir a una persona incapacitada, a menudo con la participación de otros o usando la fuerza. Una vez que la fecha de denuncia se hizo pública, los fans se dieron cuenta de que el crimen probablemente ocurrió durante la propia salida de cumpleaños de Tail junto a los 2 hombres también acusados, un detalle que hizo que la historia resultara aún más repugnante y perturbadora. Para colmo, Tail hizo un live apenas un día después del incidente. Apareció con la cara lavada, charlando de manera casual sobre su nuevo corte de cabello y tarareando algunas canciones, actuando como si nada hubiera pasado la noche anterior. 2 meses después de la acusación, Tail fue llamado para su interrogatorio. La noticia sorprendió a muchos, quienes sabían que el caso era grave, pero no se imaginaban la magnitud real. SM también guardó silencio sobre el asunto, lo que enfureció a muchos, ya que no estaba claro cuál era la posición de Tail dentro de la compañía. Aunque ya no era parte de NCT, seguía figurando en el roster de artistas de la agencia, lo que generaba confusión. ¿Mantendrían a Tail hasta que terminara su contrato o esperarían el veredicto para decidir si lo despedían o lo reincorporaban en caso de ser declarado inocente? Las
respuesta llegó el 16 de octubre cuando SM emitió un comunicado anunciando que habían rescindido oficialmente su contrato. Explicaron que la investigación en curso ya era suficiente para justificar la decisión, afirmando que la situación había erosionado su confianza en Taeil como artista. Finalmente, la rescisión se realizó de mutuo acuerdo. Después de la terminación del contrato, los Unflow y la eliminación de fotos asumieron que SM y sus artistas nunca volverían a mencionar a Taeil y en su mayoría tenían razón. De hecho, la única mención de él ocurrió completamente por accidente durante una transmisión en vivo en febrero. Jeno estaba hablando de X Up War But Is Okay, un programa de variedades que emparejaba a miembros de NCT que no interactúan mucho en situaciones incómodas. Al hablar sobre cómo los fans querían que se tomara una foto con Jungwoo para el programa, Jeno terminó recordando sus apariciones pasadas en 2020. Lamentablemente, en esa temporada había sido emparejado con Taeil. Al darse cuenta de esto, a mitad de su comentario, Jeno pareció sorprendido y nervioso. Rápidamente se tapó la boca antes de reformular su frase: Taeil y yo, ups, el miembro con el que tomé la foto de AWSAS. No sé si podría decir que nos hicimos más amigos solo porque posamos para una foto juntos. Sigamos adelante. La situación generó reacciones mixtas. Algunos fans sintieron empatía por Jeno, entendiendo que debía ser difícil para él y los otros miembros borrar la historia con Taeil después de tantos años juntos, a pesar de la gravedad del caso. Por lo tanto, algunos especularon que SM probablemente dio instrucciones estrictas de evitar cualquier mención de Taeil, lo cual también sería comprensible. La siguiente actualización sobre el caso llegó el 4 de marzo, cuando la Fiscalía del Distrito Central de Seúl acusó formalmente a Taeil y a los otros dos hombres por cargos de agresión agravada. Sin embargo, cuando se reveló que los cargos eran de agresión agravada especial, muchos especularon que podría haber involucrado un arma. No obstante, se aclaró que este cargo se refiere a casos donde varias personas están involucradas o la víctima está incapacitada, no necesariamente donde hay armas de por medio. Aunque los investigadores solicitaron órdenes de arresto para los tres hombres, el tribunal las rechazó, citando la admisión de los hechos como la razón para no considerarlo necesario. No fue hasta 2 meses después, en agosto, que Taeil fue llamado nuevamente para interrogatorio. También se reveló que en septiembre el caso fue entregado a los fiscales. Taeil aparentemente ha mantenido que el crimen no fue premeditado, pero su negativa a presentarse cuando fue citado levantó muchas cejas. Alegó problemas de salud como motivo de la ausencia, respaldado por una nota médica y una declaración de un abogado. Esto enfureció a los internautas, tanto en Corea como internacionalmente, quienes se indignaron por la decisión del tribunal de negar las órdenes de arresto a pesar de su confesión. Muchos consideraban que Taeil debía haber sido detenido, especialmente después de admitir el crimen. Un comentarista dijo: no entiendo la lógica de que si alguien admite un crimen, entonces debería estar libre hasta el juicio. El crimen es demasiado grave como para confiar en que no representa un peligro para la sociedad. También hubo quienes dudaron de su excusa de salud para no presentarse, señalando que cometió el crimen mientras todavía estaba en muletas tras un accidente de motocicleta e incluso asistió a un evento de fans en agosto. El mismo mes en que fue interrogado por la policía, sí pudo asistir a eventos, argumentaron. También pudo haberse presentado ante los investigadores. Finalmente, la fecha que todos esperaban llegó el 19 de abril. Los medios coreanos revelaron que la División Penal del Tribunal Central del Distrito de Seúl fijó el 12 de mayo como fecha para la primera audiencia de Taeil junto con sus dos cómplices. La noticia provocó una oleada de comentarios. Algunos se quejaron de que el caso avanzaba a paso de tortuga, solo para ser corregidos por otros que señalaban que, para los estándares judiciales, esto era bastante rápido. Otros ya se preparaban para lo peor, convencidos de que Taeil recibiría una sentencia ridículamente leve, tal vez solo unos meses o un par de años, lo cual parecía insuficiente considerando la gravedad del crimen. Un usuario en Reddit predijo: dado el historial de Corea, lo sentenciarán a 3 años de prisión, pero saldrá en 1 año y medio por buen comportamiento. Algunos incluso bromeaban diciendo que si alguien le plantara sustancias ilegales a Taeil, quizás entonces la corte se pondría seria y añadiría más años a su sentencia.
audiencia. Con la fecha del juicio fijada, la mayoría esperaba que Tahir mantuviera un perfil bajo y al menos fingiera estar arrepentido. En cambio, el 21 de abril, un usuario en Twitter publicó 2 fotos de un hombre que se creía que era Tahir, cenando y bebiendo con un compañero masculino y una mujer. El tuit decía: vi a Moon Tahir recientemente, parecía que anda de copas mientras se acerca a su primer juicio, y afirmaba que uno de sus amigos les pidió que no tomaran foto porque Tahir lo estaba pasando mal. La publicación fue eliminada poco después, pero las capturas de pantalla se difundieron como la pólvora, desatando indignación para todos. Un usuario en Twitter comentó: no solo debería estar tras las rejas, sino que jamás debería volver a tener contacto con una mujer. Es repugnante. Otros se burlaban de la idea de que Tahir fuera el que estaba sufriendo, señalando que la verdadera víctima probablemente todavía estaba lidiando con el trauma mientras él disfrutaba de una noche de fiesta. La gente también se mostró especialmente sorprendida de que una mujer decidiera socializar con él, sabiendo lo que se le acusaba. Un internauta comentó: ¿por qué alguien querría seguir cerca de un agresor? Si fuera yo, me alejaría inmediatamente. Algunos especularon que la mujer podría ser su hermana, aunque eso no ha sido confirmado. Otros argumentaron que, como Tahir nunca fue uno de los miembros más populares de NCT, probablemente pensaba que nadie lo reconocería bebiendo mientras enfrentaba cargos tan graves y un juicio inminente. Ahora que la primera audiencia ya tiene fecha, todos los ojos están puestos en la corte, esperando que este caso se resuelva pronto y que la víctima reciba finalmente la justicia que ha esperado durante tanto tiempo. Bueno, eso es todo sobre este caso. Síguenos para mantenerte informada de todo lo que tenga que ver con este caso y con todo el mundo del K-pop y del K-drama. Saludos.